Buenas noches, estamos en Radio El Salvador del Mundo en su programa Liturgia Viva. Esta noche el Señor ha tenido bien traernos para compartir con ustedes un tema que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Esta vida en Cristo, pero aún en nuestra vida en Cristo, está el pecado. Esta noche vamos a hablar del pecado. Vamos a profundizar sobre esa nube que nos impide poder experimentar el amor de Dios, poder vivir todas esas gracias y bendiciones que Él ha prometido a sus hijos. Su hermano Jairo Equizaba les saluda y me acompañan en la mesa mis hermanas amadas de Grupo San Juan, a quienes voy a agradecer se presenten. Buenas noches, mi nombre es Noemí García. Y le damos gracias a Dios por estar nuevamente acá en este programa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Pleites y como dijo Jairo, también pertenezco al Grupo San Juan y un gusto estar también nuevamente con ustedes. Gloria a Dios. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que entreguemos este momento a nuestro Señor con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre amado, heme aquí, Señor. Estamos en tu presencia sagrada, viniendo a entregar nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros pensamientos. Amado Dios, queremos disponer todo nuestro ser para que este mensaje que traes transforme nuestras vidas y transforme la vida de todos aquellos corazones que tú has decidido hablarles esta noche. Amado Señor, derrama tu Espíritu Santo para que todo lo que aquí se hable sea tu mensaje, sea tu palabra. Ven Espíritu Santo, Santo Espíritu de Dios, ven a saturarnos, a llenarnos de ti. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te hemos orado. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Alguna vez ustedes se habrán preguntado por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta falta de trabajo? ¿Por qué tanto miedos, temores? ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué esas cosas? Sí. Pues la verdad que sí. Siempre hemos estado, cuando escuchamos las noticias y tanto que se escucha de esa violencia entre las familias, entre los padres, los hijos, y todo eso que muchas veces provoca en el ser humano ese odio y ese rencor. ¿Y a qué crees que se deba, Carla? Bueno, yo creería que una buena razón o justificación que en este momento se me viene es la falta de amor en los corazones de las personas y también el estar lejos de Dios, porque en muchas ocasiones cuando no conocemos de Dios, cuando no escuchamos su voz, hay algo más que reina en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿verdad? Y obviamente va a ser algo negativo, algo que va a producir en nosotros no frutos, sino maldad. Es correcto. Y eso se llama pecado. Así es. Y el pecado, si ustedes se han preguntado qué es pecado, en realidad es toda acción u omisión voluntaria contra Dios. Contra la ley de Dios, ¿no? Contra los mandamientos. Contra los mandamientos de la ley de Dios. Pero oiga, es toda acción u omisión voluntaria. Es decir, yo de manera consciente decido
hacer algo contra Dios, algo que no es agradable a Dios. Y el pecado consiste en decir, hacer, pensar o no hacer, ¿verdad? Omitir. u omitir, ¿verdad? O desear algo, sí. O desear algo que no le agrade a nuestro Creador. Y ahí quizás algo importante de resaltar es que a veces nosotros creemos que el pecado se configura, por así decirlo, solo con ejecutar o algo que sea visible a los ojos de las demás personas. Y como bien decíamos ahorita, en muchas ocasiones el pecado no necesariamente lo vamos a ver así concretamente en algo, en una acción, sino que a veces basta con un deseo, con un pensamiento para que éste se dé, ¿verdad? O el no hacer algo. Es bien importante lo que acabas de decir, Carlita, porque el pecar va más allá de lo visible. Las tentaciones, pues esas van a estar siempre en nuestras vidas. Y de hecho, si se recuerdan, Jesús, cuando entró en el desierto, fue tentado. Sí. Al final. Y la tentación es una situación que no está bajo nuestro control. Uh-huh. El pecado comienza cuando nosotros de manera voluntaria le damos cabida y extendemos esa tentación. Por ejemplo, el vecino viene y nos tiró la basura del lado de nuestra acera. Probablemente no le dijimos nada porque nos da pena, ¿verdad?, que digan que somos malcriados, pero mentalmente yo le dije una grosería. Entonces nos preguntamos para ver si reúne los requisitos de pecado. ¿Esa grosería mental es agradable a Dios? No. ¿Lo hice de manera voluntaria? Sí. Sí. Se lo hizo Consciente. ¿Lo hice de manera consciente? Sí. Entonces eso es un pecado. Uh-huh. Y no solamente lo que digo que puede ofender, dañar a una persona, o lo que hago, peor aún, ¿verdad? O lo que pienso, sino también el pecado va cuando yo omito hacer el bien, que lo puedo hacer y no lo hago. Así es. Por ejemplo, Sí. Noemí, tú tienes a una familia, a tu mamá enferma, y sabes que necesita que oírte, verte, y no vas, porque decidís que querés ir al cine o hacer otra actividad para tu propio beneficio. ¿Estaríamos pecando ahí? Sí. ¿Ah? Sí, O sea, estaríamos pecando porque nos olvidamos de esa madre que está necesitada de una compañía, de una palabra de aliento, ¿verdad? De probablemente un plato de comida. Sí, es bien interesante que en estos pecados, más que todo de los de omisión, a veces cuando nosotros hacemos como un examen, por así decirlo, podemos observar que dentro de este catálogo de pecados de omisión entran muchas cosas que nosotros quizás son de las que más realizamos, ¿verdad? Y como usted decía, un ejemplo era no visitar a un familiar enfermo, no dar un consejo, no dar una ayuda a alguien que lo necesitaba, y en muchas ocasiones simplemente no lo hacemos porque no queremos hacerlo, no Sí. porque estemos impedidos o no tengamos los recursos, porque muchas veces este tipo de ayuda o gestos no requieren de parte de nosotros el incurrir en algún gasto o cansarnos lo suficiente, sino que a veces solo basta tener en nuestro corazón la voluntad. Y ahí también creo que es importante mencionar que si estamos diciendo que con el pecado nosotros nos estamos desobedeciendo la voluntad de Dios, significa también que es muy probable de que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios. lo que estás diciendo es bien importante. El pecado está en la no aceptación de la voluntad de Dios.
¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Tenemos que conocer a nuestro Padre, a su palabra, sus mandamientos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Tú? En oración. En oración. En oración, leyendo la palabra, ¿verdad? Yendo a la Eucaristía. Yendo a la Eucaristía, visitando al Santísimo. En realidad, día a día, acercándome más a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Pero también hay algo allí, pues tan importante, y es el hecho de preguntarnos, ¿ofendemos a Dios cuando pecamos? Fíjate que en realidad a Dios no le afectan nuestras acciones o nuestras actitudes, pero dice la Biblia que le duele en su corazón que un hijo le responda con una falta de amor. Sí. Él es Dios, es el omnipotente, el altísimo, Él no le afecta nada por ser Dios, pero sí le duele en su corazón mis actitudes y mis actos. Nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia. Porque para eso también Él nos da esos 10 mandamientos, ¿verdad? Para que nosotros los cumplamos. Es una guía que te da, ¿verdad? Una guía de amor. Así es. Ahora, fíjense, es importante dejar claro que los pecados no es algo que te venga inesperadamente. Uy, es que pequé. Se le atravesó. O sea, como cuando, de repente cayó. Como un rayo, ¿verdad? Sí, un rayo de fuego. No. El pecado en realidad es algo que se va fraguando en nuestro corazón poco a poco, paulatinamente. Y aquí creo yo que tenemos que tener mucho cuidado. Si recordamos las enfermedades de las que podemos padecer, una de ellas era la callositis, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el hombre llega a un momento en el que el pecado llega a ser está tan arraigado a él y es parte de su vida, que para él esto ya es normal. Y lo viene a justificar diciendo, mire, pero si esto todo el mundo lo hace, entonces y ya no nos ¿por qué duele, yo lo voy a dejar de hacer? Y ya ni siquiera tenemos conciencia que lo que estamos haciendo realmente es un pecado. Ya no hay ni siquiera un remordimiento en nuestro corazón por esas actitudes que estamos realizando. Y ahí podemos ver cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Así es. Porque si en realidad a Dios no le ofendieran nuestros pecados, nuestras faltas, es porque Él no nos ama. Pero aquí nos dice cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Así es. Es una realidad que las repetidas infidelidades que cometemos contra Dios, que todos los apegos desordenados que voluntariamente nosotros hacemos, la forma irresponsable de cuidar esos lugares a los que no tenemos que ir, todo eso va haciendo que el pecado se vaya arraigando en nosotros. Mis hermanos, es interesante lo que estamos hablando, pero el tiempo nos ha llegado. Vamos a hacer una pausa, por favor. Espérenos, en un momento regresamos. Regresamos nuevamente con nuestro programa Liturgia Viva. En esta noche estamos desarrollando el tema el pecado. Ya hablamos, mis hermanas, mis hermanos, sobre qué es el pecado. Ya conocimos un poco sobre los tipos de pecado que hay, ¿verdad? Que aquí podemos hacer mención de palabra, obra, omisión. Pero también es importante que nosotros reconozcamos algunos de estos pecados. Y dentro de esto podemos mencionar el pecado de la soberbia. Para nosotros, ¿cuánto daño nos hace este pecado? Sí, porque creemos que todos lo sabemos, que no necesitamos de nadie para desarrollarnos la vida y hasta sin decirlo, pero no necesitamos de Dios porque somos autosuficientes. Ese es lo dañino de ese pecado. Y creo que una de las características principales de este es incluso el saber reconocer que estamos teniendo ese pecado de la soberbia. El poder llegar y bajarnos y decir, yo tengo ese pecado. Nos creemos que somos dioses.
Sí. Y no Autosuficiente. reconocemos, nos creemos autosuficientes y no reconocemos que tenemos ese Padre Dios, que tenemos que hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Correcto. El otro de los pecados que también es bien importante que lo reconozcamos es el orgullo y la vanidad. Yo he escuchado en muchas ocasiones que estos dos primeros pecados que has mencionado, Noemí, son como los pecados raíz de todos. Porque el orgullo me hace ver a los demás como menos. Sí. Así es, Yo aquí soy el que sé, las cosas se hacen, las hago yo porque solo yo puedo hacerlas. Como yo digo. Como ¿verdad? yo digo, no Sí. confío tanto en ti, ¿no? La vanidad, pues que ya sabemos que esto nos lleva a tantos pecados más pequeños, ¿verdad? Pero que también van dentro de esa línea y que nos afecta pues de una manera pues bastante grande, ¿verdad? La avaricia también. La avaricia. La Es- codicia también, ¿verdad? La avaricia que es un deseo desmedido de tener, ¿verdad? Del poder. Ese deseo de que tal vez yo veo al vecino que tiene pues un carro último modelo, ¿verdad? Del año más reciente, y mi carro pues es un cacharrito, ¿verdad? Pero yo siento pues en realidad ese deseo de tener algo como lo que tiene mi vecino, ¿verdad? También si hablamos de la lujuria, Todos ¿Qué? los pecados derivados de este, ¿verdad? Sí. Todo lo que deviene. Es decir, la lujuria, lo que es la pornografía, La masturbación. el adulterio, la fornicación. La homosexualidad, el lesbianismo. y Todo. ahora con esto del género, ¿verdad? Que está tan de moda este tema, pues aquí pues hay que tener mucho cuidado en realidad con este pecado que cada día está siendo más grande, ¿verdad? Y lo podemos ver, fíjense, en los medios de comunicación, en la televisión, en internet, que el tema de la lujuria es uno de los más usados por el enemigo, por Satanás, que Cristo lo venció en la cruz. Y hasta bromas, chistes hacen de que cómo es posible que estén anunciando un desodorante y sale una muchacha semidesnuda. Entonces no tiene sentido, porque la lujuria, digamos, que es uno de los pecados que más se usan y donde el hombre cae con mayor facilidad. Sí. También otro de los pecados es la ira, ¿verdad? Que tan fácilmente en realidad nosotros caemos en la ira. Y muchas veces decimos nosotros, no me enojé, ¿verdad? Pero ahí grité, pataleé y yo quería pues que se hiciera lo que yo decía, ¿verdad? Pero ahí llegué a un pecado, ¿verdad? La venganza también, ¿verdad? Que al tener un odio tan profundo, una ira en contra de alguien, también pueden hacer la venganza en contra de alguien. Y fíjate Así que esto es. de la ira es, no sé si han escuchado ustedes, y yo lo digo como testimonio, yo no soy de mecha, o no he sido de mecha corta, sino no tenía mecha. Es decir, explotaba con facilidad, ¿verdad? Con facilidad. Pero eso refleja hoy en día, la ira refleja la falta del fruto de la tolerancia, Paciencia. de la paciencia, ¿verdad? Del amor. Del amor, del dominio propio. Entonces, todos estos pecados, perdón, pero continúa con el resto de la lista. La gula. La Ah, gula. La gula también, que podemos decir que no es pecado, pero Exceso de comida. el exceso de comida, ¿verdad? Y ojo, Noemí, Carlita, con la gula. Porque uno puede pensar que la gula es solamente para las personas gorditas, ¿verdad? Que aquellos que se comen 12 pupusas y que se toman un pichel de horchata. No. La gula la podemos estar también cometiendo nosotros cuando después de almorzar o después de cenar vamos y queremos algo más. Sí, aunque estemos satisfechos. Y ese algo más puede ser que se lo estemos quitando a alguien de nuestra familia, de nuestros compañeros o a alguien a quien se lo podamos compartir. Entonces, la gula es pasarse de los límites de mi Capacidad. digo de quedé satisfecho, pero Sí. quiero más y más, ¿verdad?
voy a ir a cenar más tarde, pero ahorita me quiero comer estos 3 panes aquí con el tamal, pero voy a ir a cenar. Sí. ¿Verdad? Sí. Si hablamos también de la envidia, Sí. ¿verdad? La envidia es uno de los pecados que nos da tanta amargura, que nos da frustración, ¿verdad? Y muchas veces sentimos hasta celos con nuestro cónyuge, ¿verdad? O familiares, ¿verdad? O familiares. Que les está yendo mejor. Fíjense que este pecado de la envidia, a diferencia de los otros o de la mayoría, todos los demás pecados, cuando uno anda en el mundo, le da placer, le gusta. La gula, a uno le gusta comer o beber. Sí. Pero este pecado, el fruto hace daño. Sí. Como tú decís. Sí. Hey, si yo veo en el vecino que llegó con el carro bien chivo, a mí me causa enojo. ¿Ah? Me causa disgusto y comienzo a reaccionar de esa manera. Entonces, extrañamente, este pecado no se disfruta, no te gusta, pero lo haces. Pero aún así lo cometemos. Lo haces. Aún así lo cometemos, pero también el pecado de la pereza, ¿verdad? Que muchas veces podemos decir, no, ese no es un pecado, pero... Sí, es un pecado y habría que distinguir que hay pereza física y espiritual, ¿verdad? Sí. Que pudiésemos Amén. estar en cualquiera de las dos, ¿verdad? No solo una pereza física. ¿De acuerdo? Bueno. Yo creo que dentro de estos pecados que hemos mencionado, nosotros también sabemos cuáles de estos son los pecados capitales, ¿verdad? Que son de verdad que los pecados que más nos alejan de Dios. Fíjate que es bien importante diferenciar para la Iglesia Católica, ¿verdad?, entre pecados mortales y veniales. Los mortales son los que estamos en una muerte espiritual. Sí. Son graves, son conscientes y lo hacemos libremente. Sí. Esas 3 características y te llevan a que sea un pecado mortal. Los veniales son aquellas cosas que hacemos que sin querer, ¿verdad? Se hicieron, pero que no son graves y que a veces lo hacemos de manera involuntaria. Sí, pudiendo hacer el bien no lo hicimos, La ¿verdad? misión. Ujú. Entonces esa es como la diferencia en la iglesia. Bueno, una vez que hemos mencionado o hemos enumerado algunos de los pecados principales en los que podemos incurrir, también quería comentarles, fíjense que cuando Jesús estaba acá con nosotros todavía, no sé si todos recordamos que en las escrituras está que Él, pues parte del mensaje que nos dejó antes de ascender al cielo, era que Él se tenía que ir para que viniera a nosotros o pudiésemos recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿verdad? Amén. Que pues el primer momento fue con la Virgen Santísima en Pentecostés. Fíjense que bien interesante que una de las misiones por las cuales viene el Paráclito, viene el Espíritu Santo, es para convencer al mundo y especialmente al hombre, darle una conciencia del pecado. Imagínense qué misión tan importante tiene el Espíritu Santo en nosotros, que a través de Él nosotros podemos llegar a obtener esa conciencia, abrir nuestros ojos, despertar y darnos cuenta si alguna actitud que estamos o algo que estemos haciendo, dejando de hacer, es pecado. Entonces, a través de Él es que podemos llegar a reflexionar sobre esto. También es bien importante mencionar que, hablando un poquito del pecado, me voy a salir un ratito. En el Génesis tenemos que tener en cuenta que ahí principalmente es donde se origina el pecado a través de Adán y Eva. Y ya luego cuando Jesús se va y nos dice que se va para que venga y podamos recibir al Espíritu Santo, ya viene el Espíritu Santo con esa misión principal, ¿verdad? Darnos conciencia. Fíjate que mi experiencia es que cuando fui al retiro y en ese fin de semana Jesús puso en mí un manto de perdón y yo pude ver
yo pude descubrir todas aquellas cosas que decía y hacía y que para mí eran de lo más normal. No sé si les pasó a ustedes, pero Sí. para mí era, pero ¿y eso por qué va a ser pecado? ¿Y eso por qué? Y todo a la luz de la palabra se me fueron abriendo los ojos y era precisamente el Espíritu Santo el que estaba creando la conciencia en mí de que eso no es agradable a Dios, Así es. de que eso No es su voluntad. no es su voluntad, de que eso que yo hacía lo estaba haciendo de una manera consciente y libre y no agradable. Entonces, eso es una misión que tiene el Espíritu Santo. Ahora, les pregunto, si yo quiero dejar de pecar, yo quiero dejar el pecado, ¿quién debería ser entonces mi aliado principal? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Sencillo, ¿verdad? Ujú. Es bien sencillo decirlo. La clave está en hacerlo, mis hermanos, En clamarlo. en clamarlo. Y dice la Escritura que lo único que tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo. Pero para eso debemos de estar en gracia. En gracia. Y qué importante es tenerlo, Jairo, hoy que tú dices esto, tener el Espíritu Santo con nosotros y nosotros principalmente que estamos en este caminar. Que muchas veces, si nosotros queremos volver a ser esa mujer vieja o ese hombre viejo, el Espíritu Santo está como tomándonos de la mano y regresándonos. No es ese tu carril, ¿verdad? Guiándonos. Es este en el que tienes que seguir. Algo bien especial porque yo lo siento. Gloria a Yo Dios. realmente lo siento y algunas veces tal vez no me he percatado de lo que voy a hacer. Es algo pues que para Dios no es agradable, pero hay algo que yo siento en mi corazón que me está diciendo, no, ¿verdad? Gloria a Dios. No es así. Y fíjense que algo bien importante de mencionar es que a pesar de la importancia que estamos mencionando, la misión que tiene, una de las misiones que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, a pesar de eso nosotros lo ofendemos o no lo queremos recibir. Sí. Dice Jesús en San Mateo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La blasfemia contra el Espíritu Santo no consiste en decir malas palabras Contra él Contra o él. ofenderlo. Ujú. ¿verdad? o ofenderlo o hacer un chiste del Espíritu Santo. No. En realidad la blasfemia contra Él es cuando nosotros no aceptamos esa misión de la que menciona Carlita. No aceptamos la salvación de Cristo. Cristo murió en la cruz por mi salvación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ha venido a decirnos, miren, Jesús con su sangre los ha redimido del pecado, pero yo no la acepto. Sí. Yo decido continuar en ese pecado. Yo decido deliberadamente mantenerme en ese mundo en el que vivo. Vean, Y no quiere recibirlo, ¿verdad? no lo quiero recibir. No Sí. reconocer su poder. Por demás, Vidas. interesante lo que estamos hablando, pero nuevamente el tiempo se nos ha agotado. Espérenos un momento, regresamos en su programa Liturgia Viva. Buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestro programa Liturgia Viva. En esta noche estamos hablando sobre el tema el pecado. Previo a la pausa musical, hacíamos una reflexión sobre la misión que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros y la principal es el hacernos o darnos conciencia de los pecados que estamos cometiendo. Entonces, una vez ya tenemos claro qué es el pecado,
que obviamente casi que todos los días nosotros constantemente caemos en pecado, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer al respecto, verdad? Y una de las primeras soluciones que nuestro Padre nos ha dejado es el sacramento de la reconciliación. Y para abordar este tema del sacramento de la reconciliación, pues vamos a mencionar ahí un par de pasos que tendríamos que dar para poder llevar a cabo este sacramento. El primero sería un examen de conciencia. Obviamente este examen de conciencia, a veces nosotros cuando queremos practicar el sacramento de la reconciliación, a veces porque andamos con tiempo, de repente se nos ocurre en la misa y nos vamos a parar ahí afuera del confesionario y ya, ¿verdad? O si está solo el padre, de un solo llegamos, pero es muy importante que realicemos un examen de conciencia, que nos detengamos y hagamos una reflexión de todas nuestras actitudes, de nuestras omisiones, para que cuando nosotros pasemos a confesarnos, realmente podamos decirle al Padre todos nuestros pecados, no solo los que en el momento se nos vienen a la mente. Fíjate, Carla, que yo tuve una experiencia y Noemí, nos estábamos preparando para un retiro y entonces decidimos que íbamos a ir al sacramento, y que el examen de conciencia lo íbamos a hacer a la luz de los 10 mandamientos, pero como están listados en el catecismo de la iglesia. Si nosotros vamos al catecismo en el mandamiento 1, nos vamos a dar cuenta que podemos faltarlo en más de 25 cosas. Entonces, ese examen de conciencia a la luz del catecismo es lo más maravilloso que me ocurrió, y yo experimenté por primera vez en mi vida cristiana el perdón de mi Señor, porque vacié todo lo que había ahí, lo visible, como tú decís, y aquello escondido de años. Entonces ese examen es clave en el proceso de la confesión. Sí, la verdad que ahí es de que nosotros reconozcamos, ¿verdad? En realidad, en qué le fallamos al Señor. Y aunque sean muy pequeñitas esas fallas, decirle. Y lo que yo hago es anotar. Llevo una listita. Gloria a y Dios, llevo Noemí. la Biblia y mejor anoto para que no se me olvide. Y ahí estoy, ¿verdad? Como el sacerdote está, pues, ahí confesándonos, ¿verdad? Y yo estoy también ahí viendo mi listita. Para que no se le queden. Qué buena para idea. que no se me queden. El segundo paso sería el dolor de los pecados, es decir, que no solo hagamos no solo cumplamos este sacramento de la reconciliación de forma mecánica o porque tenemos que hacerlo por alguna razón, sino realmente pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón arrepentimiento por cada uno de esos pecados que hemos cometido, que realmente nos duela el hecho de haberlo ofendido, de habernos apartado de su voluntad, y no solo llegarlos a recitar al Padre, ¿verdad? El tercero, pues como ya lo hemos comentado, sería decirlos todos los pecados, y para eso les invitamos que cuando ustedes, el Señor les ponga en su corazón practicar este sacramento, realmente prepararnos previo a realizarlo, ¿verdad? Tomarnos nosotros unos minutos antes con calma, hacer una reflexión, conciencia, para que podamos decir todos los pecados que hemos cometido. El cuarto pues sería cumplir la penitencia. Ya todos sabemos que una vez el Padre no el Padre, ¿verdad? Sino Cristo. Es Cristo a través del sacerdote nos absuelve de los pecados. Siempre nos dice que hagamos alguna penitencia, y por más pequeña que sea, hagámosla con amor, hagámosla con conciencia, y siempre pues pidiéndole al Señor perdón por haberlo ofendido. Y el último, que sería el propósito de enmienda, que creo que es como el principal y el que a veces se nos olvida, porque a veces creemos que solo con ir a decir los pecados ya estamos en gracia un par de minutos,
pero ya a la hora ya hemos vuelto a cometer alguno de esos pecados que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces la idea es reflexionar y pedirle al Señor que de alguna manera vaya cambiando nuestro corazón para que cada vez podamos cometer menos esos pecados que son como bien reincidentes en nosotros, ¿verdad? Y fíjense que lo que acabas de decir es bien importante, porque Dios conoce nuestros corazones. Así es. Él conoce nuestras intenciones. Entonces, si yo me recuerdo que cuando era pequeño, el Padre ya me conocía, entonces yo llegaba con un pecado repetitivo. Entonces me dijo una vez, bueno, has venido nuevamente. Ya lo tenía. Ya me tenía marcado. cachado. ¿Has venido nuevamente a mencionarlo o estás con el propósito de cambiar y ya no volver a pecarlo? Entonces en ese momento me movió, sí, Sí, definitivamente. No se trata de ir porque quiero ir a recibir el cuerpo de Cristo y estoy cumpliendo un requisito. Así es. No se trata de eso. Lo que dice Carlita es un propósito de que yo... Y por eso los pasos, el examen de conciencia es descubrir qué hice. Y el segundo, que me duela. Me duele haber ofendido a un Dios tan bueno. Así es. Es en extremo bueno. Y yo le pagué con ofenderlo. Entonces, de acuerdo contigo. Sí, y les cuento, repito, un testimonio. Igual que Jairo, yo tenía que irme a confesar para un retiro. Y parte de la confesión era eso, hacer un examen bastante detallado. Entonces vine, hice mi lista. Y cuando llegué yo le dije al padre, mire padre, fíjese que yo voy a ir a un retiro y tengo que confesarme, y empecé con mi lista, ¿ve? Y me sorprendió mucho que lo primero que me dijo el padre fue, bueno, me dice, pero es que tú no tenés que hacer el sacramento de la reconciliación solo porque vas a ir a un retiro. Así es. Sino que tenés que hacerlo porque estás arrepentida, porque te duelen. Está muy bien que me los han mencionado todos, pero ese no tiene que ser el motivo por el cual tú te moviste a practicar ese sacramento. Exacto. Así es. Ahora, Noemí, ¿qué hacemos nosotros los mortales, los humanos, que somos tan pequeñitos, tan débiles? ¿Qué hacemos para vencer al pecado entonces? La verdad que para esto hay una serie de pasos, ¿verdad? Y podemos mencionar en el paso 1, dice, debemos querer vencer. O sea, nosotros en realidad tenemos que estar conscientes de que cometemos X pecado o tales y cuales pecados. Y ante eso, pues nosotros tenemos que poner ese esfuerzo de cambiar, ¿verdad? Justo lo que decía Carlita. Poner ese esfuerzo nosotros de que sí, en realidad queremos hacer ese cambio en nosotros, de que queremos dejar ese pecado. O sea, que no se trata nada más de decir, sí, quiero cambiar, quiero dejar el pecado ese. No se trata de decir nada más. No. Lo que tú me estás diciendo es que yo debo... Se trata de que nosotros vamos a poner de nuestra parte, Okay. ¿verdad? De que nosotros tenemos que cambiar esa forma, ¿verdad? Si antes lo hacíamos de una forma, hoy O sea, pues que ya sabemos, ¿verdad? Hay que invertirle tiempo y esfuerzo. Así es. Eso es lo que te entiendo. Tenemos que invertir ese tiempo y ese esfuerzo, ¿verdad? Muy bien. Como segundo paso tenemos identificar claramente los pecados que necesitamos vencer, ¿verdad? Aquí nosotros en realidad tenemos que hacer ese examen de lo que hablábamos, ¿verdad? Ese examen de nuestra conciencia, ¿verdad? De nuestro interior. ¿Qué es lo que nosotros queremos cambiar? Aunque muchas veces nos sentimos que el pecado nos place, ¿verdad? O sea, nos sentimos nosotros también pecando, pero también nosotros tenemos que dejar eso, ¿verdad? O sea que en este segundo paso hay que hacer una lista de todos los pecados, ¿verdad? Y de pronto nos vamos a enfocar en aquellos que son... ¿Qué más cometemos, verdad? Sí, lo más repetitivo. Ahí tenemos que ver esos más repetitivos, porque muchas veces esos que más repetimos vienen de un pecado grande. De una raíz. ¿Verdad? De una raíz. Ese es bien importante lo que están mencionando. Sí. Fíjense que por lo general estos pecados nacen del egoísmo o de la codicia. Y cuando yo soy egoísta es porque estoy pensando en mí. En mí, ¿verdad? En mí misma. ¿Te acuerdas el círculo? Sí. Aquel pecado. Sí, el yo. El yo.
Yo soy el rey, yo soy tienen que mirarme, tienen que servir, el yo. Entonces, generalmente el egoísmo o la codicia son la raíz del resto, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿no? Ok. Ahora, un tercer paso sería que tenemos que aprender a descubrir cuál es lo que va a reemplazar el espacio de este pecado que he dejado. Eso es bien interesante. Es decir, yo voy a dejar, estoy trabajando el pecado de la mentira, ¿ya? Y a veces, aún en nuestra vida cristiana, esos pecaditos, esas mentiras piadosas, ay, es que es una mentirita. Y que no hay grandes ni pequeños, todos son Mentira pecados. es mentira. Y el príncipe de la mentira es Satanás, que Cristo venció en la cruz. Así que mentira no hay pequeñas y grandes, es mentira. Mire, voy a salir porque voy a ir a ver un cliente. Y no va a haber un cliente, va a otra cosa. Me pasaba a mí eso en la oficina. Mire, tengo una cita con un cliente, entonces ya regreso. Hasta que tomé conciencia de lo que estaba diciendo y haciendo, era un pecado y no era necesario. Yo estoy en el área de venta, yo puedo salir y entrar cuando quiera. O sea, no tengo un reloj que tengo que estar marcando para... No. Entonces hay que... ¿Y qué vino a suplir ese pecado? Porque Cristo es la verdad. Amén. Y la verdad me hará libre. Amén. Amén. Lo otro que tenemos que hacer es meditar que lo que dice Dios es lo correcto para mi vida. Dios todo lo que busca es lo mejor para mí y debo de meditar. Bueno, y los últimos 2 pasos que tendríamos que dar para echar fuera el pecado de nuestra vida, uno sería comenzar a vivir de la forma correcta. ¿Y cómo podemos lograr esto? Esto obviamente va a ser con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tenemos nosotros que clamarlo a Él, pedirle su ayuda, que nos acompañe para que nos dé conciencia y nos dé la fuerza para poder dejar el pecado. Y el último quizás, y es al que los invitamos todos, es que no se rindan. Obviamente nosotros como seres humanos fallamos, nos equivocamos y puede ser que en muchas ocasiones tengamos el propósito de dejar de pecar y lo probamos una vez y como no nos salió ya lo abandonamos. Y no, o sea, la idea es perseverar siempre en el Señor y a pesar de que en el inicio no veamos frutos, con el tiempo, si estamos de la mano de Dios y clamamos constantemente al Espíritu Santo, va a llegar un momento en el que ese pecado va a ser sustituido por algo bueno, por frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Queridos amigos, hermanos, el pecado es una nube negra que nos impide ver el sol de las maravillas y las bendiciones de nuestro Señor. El pecado es como una sombría que evitamos que el agua viva de Dios pueda llenarnos, saturarnos. El pecado es una pared, es una barrera que nos impide poder estar en la presencia y en la gracia de Dios. El pecado viene y es sembrado por el enemigo, por el diablo. Pero el pecado, con la fuerza de Cristo, puede ser superado. Dice Jesús en sus promesas que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Y en esa fe y en ese creer, nosotros vamos a vivir una vida en santidad y en pureza. Que Dios nos bendiga a todos. El tiempo se ha agotado. Gracias por haber compartido con nosotros su programa Liturgia Viva.